Lorenzo volvió a examinar su oficina. Todo estaba como le gusta, minimalista, todas las cosas en su lugar, limpio y hermoso. Lo habían atraído a esta clínica durante varios años, y entendía que el salario sería mayor, que las oportunidades para desarrollarse serían mucho más amplias, pero aún se aferraba a alguna esperanza. Hace muchos años, el padre de Lorenzo lo trajo a esta ciudad. Más precisamente, Lorenzo siempre pensó que habían vivido aquí desde hacía mucho tiempo, que él había nacido aquí. El hombre también sabía que su madre se escapó apenas él llegó al mundo. Cuando Lorenzo era muy pequeño, de vez en cuando le surgían preguntas sobre su mamá, pero su padre hábilmente evitaba responderlas. Sin embargo, cuando el niño comenzó la escuela, notó que casi todos los niños eran recogidos después de las clases por sus mamás. Fue entonces cuando Lorenzo empezó a reflexionar, si su mamá hubiera fallecido, él y su padre la visitarían en su tumba. Pero Lorenzo nunca recordaba haber hecho algo así. Durante casi una semana, Lorenzo recopiló sus pensamientos y finalmente, durante la cena del domingo, inició la conversación. «Papá, dime, ¿por qué todos tienen una mamá y yo no?» Felipe se atragantó, tosió y dijo lentamente: «Tu mamá murió». Lorenzo se quedó pensativo y respondió seriamente: «Creo que me estás mintiendo, papá. Nunca vamos al cementerio, donde supuestamente debería estar enterrada mamá. Nunca la recordamos. Por ejemplo, Santiago perdió a su papá, y toda la familia va a visitar su tumba, aunque esté en otra ciudad». Felipe miró a su hijo y dijo: «Bien, te he dicho una mentira. Mamá no murió, no puede estar con nosotros porque se fue muy lejos. Ahora eres aún pequeño y no entiendes todo. Hagamos un trato, cuando cumplas 13 años, te contaré todo». En ese momento, Lorenzo tenía solo 6 años, pero conocía bien a su padre. Si Felipe había tomado una decisión, nunca se retractaría de sus palabras. Felipe no solo era estricto, a veces incluso cruel. Lorenzo tenía absolutamente todo lo que un niño de su edad podría desear, pero sabía que por cada cosa o juguete estropeado, tendría que enfrentar un castigo. Lorenzo se resignó, pero nunca olvidó que su padre debía contarle todo. Exactamente en su cumpleaños, después de recibir un costoso sistema de audio como regalo, Lorenzo apartó el regalo a un lado y dijo: «Papá, cumplí 13 años, prometiste contarme sobre mamá». Felipe se quedó inmóvil, luego suspiró y comenzó a hablar. «Tu mamá, Claudia, nos cambió por otro hombre. Se conocieron cuando ella te llevaba en su vientre. Tan pronto como Claudia se recuperó del parto, huyó de inmediato. No sé dónde está ahora ni cómo vive, porque no me interesa». Lorenzo quedó en shock. Durante varios días, no podía recuperarse. ¿Cómo podía ser, si ella era su madre de sangre? ¿Realmente no le importaba en absoluto cómo estaba viviendo su propio hijo? Pensamientos tumultuosos invadieron la mente de Lorenzo, mientras su corazón se llenaba de ira. El chico sabía con certeza que la odiaba. Si alguna vez Claudia se acercara a él arrastrándose, él la rechazaría de la misma manera en que ella lo hizo. Todo esto ocurrió hace tanto tiempo, pero para Lorenzo, la conversación con su padre parecía haber tenido lugar como si fuera ayer. Sin embargo, Lorenzo recordaba no solo esa conversación, también hubo otra charla con su padre, que se grabó en la memoria del hijo con un dolor que aún persistía. Lorenzo, en ese momento, ya era un cirujano bastante reconocido. A sus 48 años, llevaba a cabo las operaciones más complejas, y todo esto gracias a su padre. Fue Felipe quien se cernía sobre su hijo como una sombra amenazadora, cuando a Lorenzo le hubiera encantado saltarse las clases en la universidad o cuando consideró renunciar a una pasantía en el extranjero después de ganar una competencia. Lorenzo comprendía perfectamente que si su padre no hubiera sido tan estricto, no habría alcanzado ese último escalón de profesionalismo.
Pero una vez que lo alcanzó, entendió que la profesión significaba todo para él. Como si hubiera alcanzado un conocimiento que los no verdaderos médicos nunca podrían conocer. Lorenzo no conocía la frase, no puedo. En su vocabulario existía la convicción de que, si no lo hace él, entonces nadie más podrá ayudar. Pero un día, incluso él, un experimentado cirujano, se encontró impotente frente a la neumonía. Durante 3 días, Lorenzo insistió en que su padre se hospitalizara, pero Felipe siempre estaba ocupado. Al principio, su padre pospuso la hospitalización por un día, luego por otro día, y al tercer día, al llegar a casa, Lorenzo encontró a su padre en el suelo. A Felipe lo llevaron al mejor hospital, y Lorenzo estuvo a su lado. Cuando su padre recobró el conocimiento, le pidió a su hijo que se sentara a su lado. «Necesito contarte algo importante», dijo el hombre enfermo. Lorenzo miró a su padre con preocupación y negó con la cabeza. «Papá, ahora necesitas descansar, no contarme historias. Recupérate, hablaremos de todo más tarde». El padre, tan categórico como siempre, dijo: «Siéntate y escucha, hijo mío, no puedo morir sin contarte esto». Lorenzo guardó silencio, sabía que era inútil discutir con su padre. Si lo contradecía, su padre se pondría nervioso y la situación empeoraría. El padre guardó silencio por un momento, reuniendo fuerzas, y comenzó a hablar. «Lorenzo, tu madre no nos abandonó, fui yo quien la privó de la custodia sobre ti y te llevó. Claudia se casó conmigo, la amaba, pero ella no me amaba. Encontré palancas de presión y la obligué a casarse conmigo. Claudia te dio a luz y luego simplemente dejó de tener miedo. Decidió llevarte consigo y marcharse, pero yo no podía permitirle hacerlo. En ese momento, solo experimentaba un sentimiento, destruirla. Hice todo lo que quería sin esfuerzo. Tu madre venía de un orfanato, mientras que yo tenía dinero y conexiones. Para que nunca escucharas esta historia, me mudé a otra ciudad». Lorenzo miró en silencio a su padre. Incluso si hubiera querido, no podría haber dicho nada. Pasaron varios minutos, y finalmente el hombre pudo expresar: «Me hiciste odiarla, papá». Felipe asintió con la cabeza en acuerdo, hizo una pausa breve, aparentemente lidiando con sus propios sentimientos. «Aún preferiría que la odiaras ahora, pero no quiero hervir en el infierno después de la muerte. Tengo fotos de Claudia y algunos documentos en la mesita de noche de mi habitación». Lorenzo salió corriendo del hospital sin despedirse de su padre. Pasó un tiempo sentado en la calle, tratando de recuperarse. Luego, finalmente, se puso de pie y regresó a la habitación, pero su padre ya no estaba allí. Pronto, Lorenzo viajó a la ciudad donde su madre solía vivir. Él mismo había vivido allí durante un año, pero tuvo que regresar porque todo lo que pudo descubrir fue que su madre se había ido de la ciudad hace más de 10 años. Hace 2 semanas, Lorenzo regresó y de inmediato le ofrecieron ser director del hospital. El hombre no dudó en aceptar, porque sabía que nadie más podría manejar ese puesto tan bien como él. Trajeron a un hombre con una herida de arma blanca. «Lorenzo», dijo la enfermera. El hombre se dirigió rápidamente a la sala de emergencias. El paciente estaba bastante cortado, todo a su alrededor estaba manchado de sangre. El herido captó la mirada de Lorenzo, se enfocó en él y dijo: «Doctor, no me dejes morir. Tengo 3 hijos en casa, mi esposa no podrá manejarlo sola». Lorenzo sonrió alegremente y respondió: «Si tu esposa no puede, entonces lucharemos por ti, amigo». El segundo médico negó con la cabeza desaprobadoramente. «¿Por qué luchar aquí? Le quedan 10 minutos de vida», dijo. Lorenzo no comenzó a regañar a su colega de inmediato. El hombre daba instrucciones rápidas y en 15 minutos ya estaba en el quirófano. 2 horas después,
Lorenzo se apartó cansado de la mesa de operaciones. El paciente había mejorado notablemente, y el médico que le había dado 10 minutos de vida se dirigió a Lorenzo. ¿Sabes? Me enfadé cuando supe que habían nombrado a algún médico nuevo como director de la clínica. Pensé que habías conseguido trabajo aquí por contactos, pero me equivoqué. Perdóname, ahora entiendo que todos necesitamos aprender de ti. Le diste una segunda vida al paciente, y yo estaba equivocado. Después del turno, Lorenzo, cansado pero satisfecho, se iba del trabajo. Salió del hospital, pero se detuvo de inmediato al ver cómo en el pórtico el guardia de la clínica se burlaba de una anciana mendiga. Comienza a ladrar como un perro, y te daré dinero, decía el guardia. La mujer callaba, con la cabeza baja. El guardia se rió. ¿No necesitas dinero? ¿Podrías comprar comida o alcohol?, continuaba burlándose el guardia. Lorenzo agarró al guardia del codo y le dijo bruscamente: «Vete de aquí, mañana informaré a la dirección sobre tu comportamiento inapropiado». El guardia se desvaneció instantáneamente. Lorenzo puso dinero en la mano de la mujer. La desconocida miró atentamente al hombre, le agradeció en un susurro y se fue. Lorenzo siguió con la mirada a la anciana, cuando de repente se le acercó una colega, una doctora de oftalmología. Señaló hacia la mujer que se alejaba y dijo: «Ella ha estado aquí mucho tiempo, pero nadie sabe de dónde vino ni quién es. Esta pobre mujer le teme a todos y no se comunica con nadie». Lorenzo frunció el ceño y preguntó: «¿Dónde vive ella?». La colega encogió los hombros y respondió: «En la zona residencial cercana, a unos 10 minutos a pie del hospital, parece que en la primera casa». «¿Por qué necesitas esa información?». Lorenzo reflexionó por un momento y luego dijo: «Me da pena por ella, me gustaría poder ayudarla de alguna manera». La colega lo miró sorprendida y exclamó con entusiasmo: «Eres extraño. En el mundo prácticamente no quedan personas dispuestas a ayudar a los desconocidos». Lorenzo miró fijamente a la mujer, sus ojos amables lo cautivaron. Involuntariamente, su mirada se desvió hacia su mano, no llevaba un anillo de matrimonio. Los colegas se despidieron, y Lorenzo se dirigió hacia la zona residencial. Pero de repente, escuchó pasos detrás de él, era la mujer de oftalmología con la que Lorenzo acababa de hablar amablemente. Ella sonrió y preguntó: «¿Puedo acompañarte?». «Me llamo Amelia». De hecho, Lorenzo deseaba mucho que Amelia lo acompañara, pero no se atrevió a sugerirlo. Intentó ocultar su alegría, pero involuntariamente le sonrió y dijo: «Por supuesto, puedes, me llamo Lorenzo». Amelia asintió y se volvió más seria. «Conozco tu nombre, después de la operación de hoy, todos te conocen», dijo ella. Se acercaron a la casa indicada por Amelia. Lorenzo golpeó la puerta y la empujó suavemente al escuchar «adelante». Atravesaron un pasillo oscuro y llegaron a una habitación luminosa y limpia. Todo en esa habitación era antiguo pero muy limpio. Lorenzo escudriñó con la mirada tanto la habitación como a la mujer que estaba sentada en el sofá, y de repente se detuvo. En la pared colgaba una fotografía en la que aparecían su padre, una mujer joven y el propio Lorenzo cuando tenía alrededor de 3 meses. Encontró una foto igual, pero de tamaño más pequeño, en la habitación de su padre. Lorenzo dio unos pasos hacia la pared, se detuvo y sin pestañear miró la foto. Detrás se escuchó la voz de la mujer mayor. «He estado buscándote durante mucho tiempo, pero no podía encontrarte. Solo hace un año finalmente lo logré. No me acerqué a ti porque sabía que Felipe te había contado tonterías sobre mí, y probablemente me odias. Perdona, no me justificaré, si te molesto, solo dímelo, y me iré de inmediato». Lorenzo se dio la vuelta.
Amelia lo miraba con los ojos muy abiertos, pero el hombre no tenía fuerzas para explicarle nada. Se acercó a la mujer mayor, la acarició suavemente en los hombros y dijo: «Recoge tus cosas, mamá, nos vamos a casa. Mi padre me contó toda la verdad antes de morir. He pasado todo un año viviendo en tu ciudad, tratando de encontrarte, pero me dijeron que te habías ido a algún lugar». Claudia comenzó a llorar, luego se secó las lágrimas y con voz temblorosa dijo: «He vagado por el mundo, te buscaba». Lorenzo tomó a su madre de la mano y salieron de la casa. Se volvió hacia Amelia, sonrió levemente y le preguntó: «¿Podrías venir a visitarnos hoy? Veo tu mirada. Mi madre y yo te contaremos toda la historia, si estás interesada». Amelia estaba nerviosa, le gustaba mucho Lorenzo. La mujer intentaba ocultar su emoción, pero solo logró responder de manera entrecortada: «Si me das la dirección, vendré, seguro vendré». Claudia entró en la casa, se detuvo y dijo: «Ya sabes, han pasado tantos años, pero todavía me paraliza el miedo cuando pienso que Felipe podría estar aquí. Probablemente, no siempre fue una mala persona, pero cerca de mí se volvía una bestia. Si hubiera podido amarlo, tal vez todo habría sido diferente para nosotros, pero no pude». Lorenzo la miró con simpatía y respondió: «Mamá, lo arreglaremos todo. Nos encontramos, y eso es lo más importante». Hablaron hasta el almuerzo, luego Claudia se puso nerviosa y empezó a moverse de un lado a otro en la habitación. «Lorenzo, acuéstate a descansar, trabajaste toda la noche. Yo me quedaré aquí en silencio, mirándote. Y esta noche vendrá esa hermosa joven». Lorenzo se sintió incómodo y preguntó: «¿Te gustó Amelia?». Claudia asintió, sonrió sinceramente y respondió: «Me gustó mucho. Tiene una mirada abierta, amable, mujeres como ella no guardan esqueletos en el armario». Lorenzo tomó la mano de su madre y se quedó dormido. Exactamente así es como él soñaba con dormirse en su infancia, con su madre a su lado. En lugar de eso, en secreto de su padre, Lorenzo tomaba un peluche suave, lo apretaba contra sí mismo y se quedaba dormido con él, imaginando que era la mano de su madre. Además, él mismo se contaba cuentos de buenas noches en voz baja, como si su madre le estuviera hablando para que se durmiera. Felipe era tan estricto que prohibía a su hijo dormir con un peluche, ya que lo consideraba una señal de debilidad. Lorenzo se quedó dormido. Claudia cubrió a su hijo con una manta, se inclinó y lo besó en la frente. Lorenzo sonrió en sueños, también soñaba con ese beso de su madre en su infancia.